La Municipalidad Provincial de Lampa convoca a las diferentes instituciones y organizaciones de la provincia a participar del proceso del presupuesto participativo 2016 con el siguiente cronograma: inscripción y acreditación de agentes participantes a partir del 15 de mayo al 3 de junio del 2015. El día jueves 6 de junio del 2015 se realizará el primer taller con los siguientes temas: informe de presupuesto participativo 2015, capacitación del proceso participativo, diagnóstico, presentación de la visión y objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado, identificación de prioridades y proyectos, presentación de la matriz de criterios de priorización. El día miércoles 10 de junio del 2015 se realizará el segundo taller con el tema priorización de proyectos de impacto provincial a través del Consejo de Coordinación Local CCL. El día jueves 18 de junio se llevará a cabo el tercer taller con los siguientes temas: priorización de proyectos 2016, formalización de acuerdos, elección de comité de vigilancia. Dichos talleres se llevarán a cabo en las instalaciones del albergue municipal a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La evaluación técnica de proyectos se realizará desde el 5 al 17 de junio. Para participar en el proceso de presupuesto participativo por resultados año fiscal 2016, las organizaciones deberán de registrar su inscripción con la presentación de los siguientes documentos: solicitud dirigida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, copia simple de inscripción en registros públicos o copia simple de acta de constitución de la organización social u otro documento que acredite jerarquía similar y que acredite vida institucional como mínimo 2 años, copia simple de acta de asamblea de asociados que consignen los siguientes acuerdos: autorización y acreditación para la inscripción como agente participante a un delegado o una delegada titular o suplente, propuesta de ideas de proyecto y o proyecto viable en orden de prioridad, los mismos que deberán estar respaldados con la firma de los asociados. Las instituciones públicas lo harán a través de autorización y o resolución del ente competente, copia de DNI del agente participante titular y suplente para participar en el proceso de presupuesto participativo por resultado año fiscal 2016. Excepcionalmente, la municipalidad acreditará la participación con la presentación del libro de acta de vida orgánica activa de la población excluida, no organizada ni representada adecuadamente en el presupuesto participativo.